Amén. Gracias, hermanos. Quiero invitarlo que abra su Biblia junto conmigo y me acompañe a la primera carta a Timoteo, capítulo 6, verso 12. Y cuando lo tenga, dígame amén, por favor. Ya lo tiene, hermanos. Dice la Biblia en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, verso 12. Dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos. Siéntese, por favor, en esta hora. El día de ahora yo quisiera iniciar un nuevo tema que lo he titulado La buena batalla de la fe. ¿Cuántos han escuchado acerca de la buena batalla de la fe, hermanos? Amén. Esta es una frase que se encuentra básicamente en el Nuevo Testamento. Y fue una frase que particularmente el apóstol Pablo la escribió, la plasmó. Y esta frase se convirtió como una manera de recordarle no solamente a Timoteo, sino a todos los cristianos, a todos los creyentes, a todas las iglesias, que una vez que tienen un encuentro con Jesucristo, que aprenden a caminar en la relación con Dios, se convirtió en una frase célebre. Que esta frase, de alguna manera, a pesar de que literalmente hablando significa que todo indica como si hubiese una especie de batalla, de lucha en los tiempos bíblicos entre dos poderes, y uno de los dos iba a perder y el otro iba a ganar. En realidad, aunque en contexto la idea es esa, en realidad era una expresión metafórica que nosotros vamos a estar hablando precisamente. Y el día de ahora yo le he puesto por tema este mensaje: la buena batalla de la fe, tomando como consideración lo que escribió el apóstol Pablo diciendo a manera de frase inicial: pelea la buena batalla de la fe. Esta carta es una carta personal, fue una carta pastoral. ¿Quién era Timoteo? Timoteo, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo al libro de los Hechos, pero también de acuerdo a algunas cartas paulinas, Timoteo era un joven que era de padre griego, pero era de madre judía. Y se dice, de acuerdo a lo que está documentado en la Biblia, en el libro de los Hechos particularmente, que Timoteo desde muy corta edad fue un creyente que se le había instruido que un día iba a llegar el Mesías, que iba a aparecer entre ellos. Para este entonces, cuando Timoteo aparece en el escenario de la vida, en la vida de la iglesia inicial, se dice que en una ocasión, en un viaje misionero que hizo el apóstol Pablo, algunos lo documentan como en su primer viaje misionero, se dice que Pablo llegó a cierto lugar a predicar el evangelio de la gracia a Jesucristo el Salvador. Y se dice que ahí fue precisamente donde este joven llamado Timoteo recibe y le entrega su vida al Señor. No solamente le entrega su vida al Señor, sino que a su corta edad, se dice que Timoteo aproximadamente por ahí a los 20 años, una vez que abandona la adolescencia, dicen los estudiosos, dicen que Timoteo comenzó a acompañar al apóstol Pablo a algunos viajes, a algunas ciudades, a donde iba a predicar el evangelio. Se dice que este joven tenía una gran pasión por Dios. Se dice que este joven era un joven carismático, era un joven obediente, era un joven valiente. Y lo datan de esa manera, porque inclusive en algunas de las cartas, él sirvió como representante del apóstol Pablo.
cuando este joven llegaba a las ciudades, por ejemplo, a la ciudad de Éfeso, a la ciudad de Corinto, se dice que este joven llevaba en sus manos literalmente las cartas escritas por Pablo. Y la tradición cuenta que cuando estos voceros, estos narradores llegaban a las iglesias, se dice que ellos eran prácticamente la representación, como si fuera la personificación de quien había escrito la carta. En otras palabras, Timoteo había sido un creyente que había hecho una buena amistad y una buena conexión con Pablo, de tal manera que pasan los años y se dice que Pablo le encomienda una misión muy particular, y es precisamente que Timoteo se convierte en aquellos tiempos entre uno de los pastores de las iglesias recién nacidas, precisamente más jóvenes de aquellos tiempos. Timoteo no era un viejo cuando empezó a pastorear. Esta carta es una carta pastoral, porque se dice que Pablo ocupó, guiado por el Espíritu Santo, unos momentos para escribir algunas cartas pastorales. La otra es la de Tito, pero a Timoteo le escribió dos. Esta es la primera carta. Para cuando el apóstol Pablo escribió esta carta, se dice que había un ambiente, vamos a llamarlo, histórico y cristiano, muy similar a como está en los días de ahora. Muchas personas piensan que cuando la iglesia inicial se formó, y nos muestra el libro de los Hechos, capítulo 2 y capítulo 3, que los creyentes compartían el pan y convivían y celebraban cultos. Fueron momentos muy gloriosos. Pero históricamente la Biblia enseña que hubo un episodio en la fe cristiana, en el Evangelio, en donde ahora el Evangelio comenzó a ser atacado en todo su esplendor. Una de las razones principales por la que el Evangelio fue atacado es porque contradecía principalmente las ideas populares de la sociedad, las ideas populares del gobierno, de la política, inclusive de la misma religión de aquellos tiempos. De tal manera que cuando se escribe la primera carta a Timoteo, la primera carta a aquellos que la hemos leído, se centran en temas muy peculiares, que brevemente se los voy a mencionar. Por ejemplo, en el capítulo 1 se habla acerca de la advertencia sobre las falsas doctrinas. Para ese entonces, la iglesia ya estaba experimentando diferentes ideas acerca de lo que era Cristo, el Hijo de Dios, Cristo reencarnado y viniendo a la tierra como el Mesías. Ya se comenzaban a circular diferentes ideas acerca del cristianismo. Claro está que cuando la Biblia y el mismo apóstol Pablo las llama falsas, da a entender que tenían cierto parecido con el mensaje de Jesús, pero en realidad era una combinación de ideas buenas e ideas malas. El capítulo 2, por ejemplo, le habla el apóstol Pablo a Timoteo y le dice a Timoteo, en la fe cristiana, en la vida cristiana, le dice, Timoteo, un fundamento que los va a hacer mantenerse, que los va a hacer que sean sólidos en tiempos difíciles, que les va a ayudar como cristianos ante cualquier circunstancia, le dice Pablo a Timoteo, es la oración. Y le digo una cosa, hermano, y quiero aprovechar este momento. Por muy ocupados que estemos, por muy estresados que estemos, y aun cuando no tengamos ganas, la oración siempre será ese día, ese momento, ese espacio, ese lugar en donde podremos reconectarnos con el Señor y su presencia nos fortalecerá. Por eso es que la oración es tan importante en la vida de todos los cristianos. Vivimos una era y una época, y lo diré con mucho respeto, pero con la frialdad y lo directo que debo de ser. Vivimos una era en donde las iglesias cada día oran menos. Y si las iglesias cada día oramos menos, no me quiero imaginar la condición de la privacidad en las casas acerca de la vida de oración. Y Pablo le dice a Timoteo, en un ambiente en donde la iglesia era atacada, le dice Pablo a Timoteo, Timoteo, no dejes de orar. Porque es cierto, hermano, no tenemos todas las respuestas. Es cierto, no tenemos a veces todos los recursos. Es cierto, a veces las respuestas no llegan. Pero cuando está la oración, va a ser tu bálsamo. Va a ser tu lugar de oasis.
va a ser tu espacio para esperar hasta que llegue la respuesta de Dios y madure el propósito de Dios para poder salir adelante. Y luego Pablo le dice a Timoteo, no solamente le habla de la oración, sino también le habla de la importancia que en las iglesias cristianas la estructura en relación a los liderazgos existiera. En otras palabras, los líderes dentro de aquellos tiempos eran muy necesarios. Porque cuando una iglesia establece líderes, en el capítulo 3, como se menciona, cuando una iglesia establece líderes, prácticamente los líderes son los brazos de la casa de Dios, son los brazos del ministerio pastoral. Y ellos son ese conducto para que una iglesia se mantenga firme, pero también para que una iglesia crezca. Si usted identifica líderes en esta iglesia, no son secretarios y no son representantes diplomáticos. Son personas y son creyentes que Dios los ha puesto en este lugar para inclusive ser de bendición para usted y para mí. Y no se encuentran simplemente para llenar un espacio, se encuentran bajo la dirección de Dios para poder servir a Dios y servirle a usted como Dios nos ha llamado. Pero también Timoteo, a través de esta carta, se le habla del ministerio de la piedad. El ministerio de la piedad se refiere al ministerio de la compasión. Porque el Evangelio es un ministerio de esperanza. El Evangelio no es un ministerio para recabar fondos, no es un ministerio para hacernos populares, no es un ministerio en donde somos autoritarios. El ministerio de la piedad es el único propósito central de la iglesia de Jesucristo, que es primeramente ganar almas, y una vez que las almas encuentran a Cristo, ahora los creyentes caminemos a la medida del varón perfecto. En donde el corazón de un hijo de Dios, cuando conoce el ministerio de la piedad, el cristiano comienza a formar una identidad que la fe cristiana, más allá de todos los momentos buenos y malos que tiene, se trata de comprender que vamos a la medida del varón perfecto, donde un día nos vamos a reencontrar con Cristo. Pero también el capítulo 4, Pablo le habla acerca de un ambiente que ya se estaba viviendo en la iglesia. Y era precisamente el ambiente de la apostasía. ¿Por qué le voy a decir una cosa? La fe cristiana no es un asunto sencillo. Aquellos que crean que ser cristiano, cualquiera lo puede ser, es de cuidado ese lenguaje, porque realmente la fe cristiana consiste en una disposición, en una comunión, pero en una intención diaria de caminar con Dios y hacer su voluntad. Y la Biblia dice en el capítulo 4, como lo detallaron aquellos hombres tiempos atrás, que en esta carta Pablo le advirtió a Timoteo y ya había apóstatas entre ellos. En otras palabras, algunos creyentes ya habían declinado. Pero no solamente habían declinado y se habían apartado del Evangelio, sino que detrás de esa declinación y de ese apartarse del Evangelio, inclusive se atrevían a contradecir la experiencia que habían tenido. ¿Quién no ha conocido a un cristiano en algún momento de su caminar con Dios que lamentablemente no solamente se ha apartado del Evangelio, sino inclusive hasta ha hablado mal del Evangelio? Los apóstatas son aquellos precisamente que se dedican no solamente a alejarse de la fe y de la comunión con Dios, sino va más allá, niegan la eficacia de la comunión y de la salvación que tuvieron con el Señor. Y el capítulo 5 le habla Pablo a Timoteo y le dice: Timoteo, también te tengo que recordar el deber que tú y yo tenemos hacia los demás. Porque la fe cristiana no solamente se basa en simplemente crear una religión en nuestro día a día, sino también tiene que ver con el servicio, tiene que ver con la acción, con la responsabilidad, que ahora que venimos a Cristo, ahora nos convertimos en creyentes ciudadanos del reino, y aunque vivimos en esta tierra, reflejamos a Cristo con toda nuestra manera de vivir. Así que el capítulo último, que acabamos de mencionar, el capítulo 6, precisamente Pablo le está dando una conclusión a Timoteo. Y le está diciendo a Timoteo: Timoteo, hay desinformación, se necesitan líderes, la oración es importante, se levantarán apóstatas, Timoteo, habrá falsos profetas. Y luego le dice a manera de conclusión: y todo esto, Timoteo, te tengo que recordar que es a causa de la buena batalla. Así que cuando hablamos en la palabra de Dios, la frase
la buena batalla de la fe. ¿Qué significa la buena batalla de la fe? Bueno, en realidad la buena batalla de la fe es una frase que tiene que ver con tres aspectos en la fe cristiana. Uno, que como hijos de Dios aprendamos a mantener nuestras convicciones. Mira, las convicciones en esta época de la vida, en esta cultura, en esta sociedad, es un asunto muy volátil, es un asunto que cambia mucho. Yo recuerdo, voy a hacer un ejemplo, yo recuerdo que antes para cambiarse de compañía de celular, ¿cómo la pensábamos, hermanos? Hoy en día la gente se cambia hasta cada semana. O sea, no tengo nada en contra de eso. Pero a lo que lo quiero llevar es cómo se pierde el compromiso o las convicciones a nuestra manera de vivir. Hoy en día vemos que las personas, cuando se trata del compromiso y de las convicciones, incluyendo la fe, la religión, hoy en día estamos rodeados de una sociedad en donde las personas ven en dónde está el mejor postor, y sobre el mejor postor, sobre quien les atienda una necesidad emergente, hacia ellos se dirigen. Y le dice Pablo a Timoteo, la buena batalla, Timoteo, es aprender a mantener las convicciones. Dos, aprender a guardar. El significado de la buena batalla es resistir las tentaciones. ¿Por qué quiero decir algo? En la fe cristiana, uno de los temas que más constantemente nos enfrentamos es el tema de las tentaciones. Cuando la persona anda sin Cristo, la persona no tiene conocimiento de Dios, moralmente hablando, muchas cosas no las vemos mal. Muchas cosas las vemos como parte del día a día, las vemos como parte de la cultura, parte de la sociedad, parte de los cambios culturales, de la nueva era, de la nueva onda. Y decimos, bueno, en mis años esto era mal, pero ahora ya no es. Y Pablo le dice a Timoteo, la buena batalla, Timoteo, no solamente es mantener tus convicciones de lo que Cristo ha hecho en tu vida y qué es el Evangelio de Cristo, sino también es poder resistir en los tiempos de la tentación. Y sabe, hermano, una gran parte de las razones por las que muchos creyentes se apartan del Evangelio, declinan, desertan de la fe, es porque no soportan las tentaciones. No en el contexto de que las tentaciones sean más fuertes que ellos, sino que el hecho al no saber cómo manejarlas, cómo mantenerse firme, como dijo Santiago, el hecho de no tener el ánimo, la actitud, la comunión con Dios, de cómo manejar el tema de las tentaciones, ahí es cuando viene primeramente la primera etapa, la etapa de, bueno, ya pequé, a todos pecan, y luego después, bueno, no pasó nada la primera vez, ¿verdad? Pues vamos por el dúo, ¿verdad? El par. Bueno, pues ya estamos en el par, pues vamos por el triple, ¿verdad? Una no es ninguna. Y se va contaminando la comunión con Dios en base a las tentaciones. Pero también cuando habla el apóstol Pablo de la buena batalla de la fe, se refiere precisamente al tercer y último aspecto, que es aprender a vivir en el Espíritu Santo. Yo quiero decir una cosa. Cuando venimos a Cristo, una de las cosas que todo creyente debe de aprender en su discipulado a través de una enseñanza, de un consejo, de la exploración personal de la palabra de Dios, un cristiano debe de aprender a caminar en el Espíritu Santo. Debe de aprender. Pero yo no soy tan espiritual, pastor. Cuando yo hablo de aprender a caminar con el Espíritu Santo, no estoy hablando de ese tema. Yo estoy hablando que en nuestra vida, como ahora el Espíritu Santo reside en nosotros, la palabra de Dios se convierte en ese caminar continuo de ahora en adelante. Le voy a poner un ejemplo. Es un ejemplo. Es como cuando tú te ibas a casar, o cuando tú celebraste un evento importante y se acercó un ser querido muy valioso para ti y te obsequió algo, te obsequió un anillo, te obsequió un colguije, te obsequió algo que tú lo has portado hasta este día, y cada vez que lo sientes, cada vez que lo tocas, cada vez que lo ves, se te viene a la mente ese episodio. ¿Quién ha tenido esto? Y yo lo voy a compartir realmente. Yo no soy dado a usar anillos, ustedes lo saben. Pero hace algunos años, un año más o menos, mi hermana me visitó y me dijo, te quiero obsequiar algo que yo sé que lo vas a valorar. Y abrió su puño y me dio este anillo que yo traigo en mi mano derecha.
este anillo era de mi padre. Me dice, yo sé que tú lo vas a usar. Desde que me lo dio, me dediqué a limpiarlo y no me lo he vuelto a quitar, más que para momentos muy particulares. Porque ese anillo a mí me trae a la memoria que tuve un padre y que me enseñó principios bíblicos y muchas cosas más. Y cuando yo le estoy diciendo a usted que lo que significa vivir en el Espíritu es que el cristiano aprende a entender que ahora nuestros pensamientos, a pesar de que son muy personales, porque el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, ahora ese recordatorio continuo es que debemos de caminar conforme a la palabra de Dios. No debemos de ver la Biblia y de decir, híjole, la tengo que obedecer. No, debemos de ver la palabra de Dios y, como dijo el salmista, me deleito en obedecer. Así que la buena batalla de la fe, cuando le dijo Pablo a Timoteo, le estaba hablando porque la palabra en el modismo, en el griego, la buena batalla, el apóstol Pablo estaba hablando en relación a lo que se conoce como la garantía de la vida eterna. Cuando Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, Pablo le decía a Timoteo, recuerda que en esta batalla hay una garantía de una salvación, que te vas a reencontrar con el Mesías, con el Señor, y no estás peleando por una cantidad, no vas a luchar por un credo, no vas a luchar por una cultura o por un modismo. Estás luchando, te estás manteniendo, estás siguiendo al Señor, porque el día que llegue tu último suspiro o el día que el Señor aparezca en las nubes, tú te vas a ir junto con Él. Y sabe, hermano, de eso se trata la fe cristiana. De eso se trata. Usted y yo debemos de asegurarnos que si por alguna razón expiramos esta noche o expiramos en algún tiempo indicado, al abrir nuestros ojos en el parpadeo, vamos a poder decir, peleé la buena batalla y ahora estoy con mi Señor. Qué lastimoso, qué doloroso, qué trágico sería para un cristiano estarse congregando constantemente, estar cantando, visitarla, y porque llevábamos una vida guachihuacha, no la palabra, de repente abramos nuestros ojitos lindos y pues como dijo aquel, ¿verdad? No sea la entrada de San Pedro. Como que abrimos los ojos, perdón, lo digo de manera de modismo, por lo popular que es el tema. Que empecemos a sentir calientitos. Cuando Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, es porque Pablo quería que Timoteo recordara, y digo recordara, porque si caminó con él por tiempo indefinido, seguramente este tema lo escuchaba constantemente. Pero como ahora era un escrito, ahora le decía Pablo a Timoteo, Timoteo, pelear la buena batalla de la fe, tienes que saber que esto no tiene nada que ver con los hombres. Esto no tiene nada que ver con la suerte, no tiene nada que ver con el mundo terrenal. Y precisamente en la carta a los Efesios, capítulo 6, verso 12, Pablo dijo lo siguiente, porque no tenemos lucha contra carne o sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Porque la batalla de la fe no consiste en un aspecto humano o en un aspecto terrenal, consiste netamente en un ambiente espiritual. En otras palabras, cuando tú estás padeciendo algo que tú dices, parece que las cosas no me salen bien, y tú te estás cuidando en Dios, no es el karma, no, tampoco es que hicieron el mal de ojo, no es que estabas tan salado que tu abuelo estaba salado y tu papá salado y tú terminaste resalado. No. Esto tiene que ver que el enemigo de nuestras almas, el que se constituyó ahora nuestro enemigo porque le entregamos nuestra vida al Señor, él produce una lucha espiritual en donde él tiene toda la intención, perdón la palabra, lo digo para un entendimiento humano, tiene toda la fe y toda la determinación de hacerle lucha a los cristianos
para que los cristianos desertemos, para que los cristianos nos desanimemos, los cristianos apostatemos, para que los cristianos nos confundamos. Y sin importar cuánto tiempo llevemos en el Evangelio, su intención siempre va a ser clara, que nosotros en este tiempo, en este campo, en esta vida de batalla de la fe cristiana, en algún momento nosotros nos apartemos de la gloriosa salvación de la que ahora gozamos. Así que cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, tienes que saber que la buena batalla de la fe se tiene que pelear. ¿Qué es lo que involucra entonces la buena batalla de la fe? Brevemente se lo digo. En primer lugar, la buena batalla de la fe involucra tentaciones. Ahorita lo mencioné muy esporádicamente, pero quiero ocupar lo que dice Santiago 1, 13 y 14. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Lo que estaba haciendo el apóstol Pablo cuando hacía mención en relación a la buena batalla de la fe, y Santiago como escritor estaba diciéndole a la iglesia en relación a las tentaciones, es porque había una idea muy natural, como cualquiera puede tener ideas. Un grupo de cristianos llegó a creer que las tentaciones venían de parte de Dios. Como que, ay Señor, tú sabes que soy débil y luego me pones eso enfrente de los ojos. Señor, tú sabes que soy débil y yo batallando. Y el escritor Santiago le dice a los cristianos, le dice a los creyentes, ustedes no digan que son testados de parte de Dios, son tentados por su propia concupiscencia. Porque en la batalla de la fe, en la batalla en Cristo, las tentaciones, una de las maneras más populares de entender cómo es que nosotros nos enfrentamos a ellas es por la concupiscencia de nuestra carne. En otras palabras, cuando tú y yo cedemos a una tentación, no es porque Dios quiera que nosotros pequemos, no. Es porque la intención de nuestro corazón es lo más probable, ¿no? La intención nos impulsa y nos lleva a caer. Y Pablo le decía a Timoteo, en esta batalla va a haber tentaciones. Por ejemplo, ¿cuántos se acuerdan cuando aquella batalla en donde Josué va y pelea? Y dice la Biblia en el capítulo 6, si mal no recuerdo, del libro de los jueces, en donde van y pelean una batalla y pierden. Y dice la Biblia que Josué va y llora delante de Dios. Y dice, tú prometiste que ibas a estar conmigo. Y luego el Señor le revela a Josué y le dice, es que hay anatema en el campamento. Y lo que pasa es que un hombre llamado Acán cayó en la tentación. Y había tomado unas prendas paganas, lo que Dios había prohibido, lo que Dios había dictaminado que no se debería de hacer. Y a causa de ello, la Biblia dice que él y toda su familia murieron. Porque creo que es importante que los hijos de Dios, cuando peleamos la buena batalla de la fe, no debemos desestimar en ningún momento ninguna tentación. No las debemos de desestimar. Por muy pequeñas, por muy insignificantes, o por muy grandes que se vean, nunca se debe de desestimar una tentación, porque estamos propensos a caer en ellas. Y en la batalla de la fe, Pablo le decía a Timoteo, unos empezaron bien, pero debido a que comenzaron a sentir cosquilleo en sus oídos, debido a que comenzaron a ver las ganancias de hablar el Evangelio, se dieron en la tentación y terminaron cayendo en ella misma. Pero, ¿qué es entonces la batalla de la fe? La batalla de la fe también es entender que nuestra vida como cristianos tiene presiones en relación a esto. ¿Tú sabías que por el hecho de ser cristianos, por lo general, es paradójico lo que voy a decir, por lo general vivimos en presiones, hermanos, y en tensiones? Mira, la gente cuando no tiene a Cristo, no le ha tocado ver que de repente uno dice, es que viven como si lo tuvieran todo. Viven contentos. Yo lo veo mucho y lo escucho mucho y las personas lo comparten en ocasiones, como si el hecho de no caminar con Dios, no tener la compañía del Espíritu Santo, no ser hijo de Dios, fuera mejor y se superan mejor los problemas que cuando eres cristiano. Lo que sucede es que cuando venimos a Cristo, estamos en contra
de una sociedad. Estamos en contra de ideologías. Y no por el hecho de ser peleoneros o rebeldes, sino porque por lo general la vida, cuando se encuentra a Cristo, la vida nos enseña a comprender que hay cosas que no están bien. Y por ende debemos de comprender que las presiones y las tensiones en la fe cristiana son un tema cotidiano. No deben de ser al grano que nos estresen y nos lleven a una enfermedad. No deben de ser al grano que nos quiten la paz, que no nos dejen dormir. Pero entendemos que cuando venimos a Cristo, la buena batalla de la fe se enfrenta con estos escenarios. Y solamente un cristiano que quiera meter su cabeza como las avestruces en la tierra y no querer ver la realidad, simplemente se va a dar cuenta que no pasa nada a su alrededor porque cierra los ojos y se olvida de los problemas. Pero sabemos que esa no es la solución. La solución claramente es entender que esto es parte de la fe cristiana. Híjole, y me dijeron que si venía Cristo todo se iba a solucionar. Y me dijeron que me iba a poner más guapo, iba a perder peso, hasta el cabello se le está cayendo. Porque la realidad es que cuando venimos a Cristo en la buena batalla de la fe, entendemos que este es un campo de batalla. Entendemos que esto es mantenernos firmes. Entendemos que aquí nuestras convicciones no son negociables. Entendemos aquí que nuestra comunión con Dios no es una religión más entre las que cada día el hombre crea. Entendemos que esto es una experiencia en donde el Espíritu Santo nos salvó, el Espíritu Santo nos renovó, nos sumergió en la santidad de Dios, nos purificó y somos llamados hijos de Dios. Entonces, ¿qué más significa la buena batalla de la fe? Es que nosotros nos vamos a enfrentar como cristianos a la duda y al desánimo. Es natural. ¿Te sientes desanimado? No te preocupes. En algún punto de nuestra fe cristiana, todos los cristianos tenemos que lidiar con el desánimo. Y hago una pregunta muy seria, hermanos, muy respetuosa. Y no me levante la mano, pero creo que todos estamos de acuerdo en esto, me imagino yo. ¿Quién en algún momento en su fe cristiana ha padecido desánimo? Solo dígame. Digo, órale, oren por mí. Porque la realidad es que cuando se viene a Cristo, el desánimo es un estado, es un camino por el que a veces caminamos. Y no es meramente porque no queramos buscar a Dios, es que en ocasiones hay situaciones que sobrepasan nuestra capacidad, sobrepasan nuestra humanidad. Y naturalmente entramos en esos estados. Y no significa necesariamente que nos vemos bien, no nos vemos bien, pero son inevitables. Y por eso Jesucristo en una ocasión le dijo a sus discípulos, en Juan 16:33, dice: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido. En otras palabras, Cristo les habló con claridad y les dijo que en la fe cristiana van a venir estos episodios. En la fe cristiana van a venir estos momentos. Y no quiero predisponerte, hermano, de que digas, no, yo no he andado triste últimamente, a ver si me entristezco la semana que entra. No te estoy predisponiendo, pero te estoy hablando de la realidad de la fe, que la buena batalla, estos episodios nos enfrentamos como hijos de Dios. ¿Qué significa la buena batalla de la fe? ¿Contra qué se lucha en la fe cristiana? También se lucha contra un evangelio que no es el evangelio de Dios. ¿Qué significa esto? En una ocasión el apóstol Pablo le escribió a la iglesia y le dijo: porque yo sé, en Hechos 20:29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Porque en el evangelio de la fe, la buena batalla, nos enfrentamos ante esos videos, porque ya es la tecnología, esos videos, esos reels de tantas personas que hacen de la fe un negocio, un espectáculo, un egocentrismo, un sensacionalismo y tantas cosas que de alguna manera me imagino yo que a veces nos preguntamos y nos decimos:
Esa es la iglesia cristiana. Te tengo que decir conforme a la palabra de Dios y a lo que Pablo estaba enseñando a Timoteo, y que es lo que debemos de seguir transmitiendo hasta el tiempo necesario. Ese no es el evangelio de Cristo. Esos son hombres lobos, como lo dijo él mismo. Son personalidades, son ideologías que tienen como objetivo devorar, que tienen como objetivo manipular, que tienen como objetivo dañar, que tienen como objetivo trasquilar, que tienen como objetivo lamentar que el Hijo de Dios se encuentre con esas personalidades. ¿Y sabes? Cuando Pablo le dijo a Timoteo, y cuando Pablo le escribió a los cristianos en aquel entonces, dijo: después de mi partida, yo sé que habrá lobos rapaces. Esa es la buena batalla de la fe. No podemos vivir en un mundo en donde todo lo que se haga bien. No podemos vivir inclusive en un evangelio cristiano en donde todas las iglesias hagamos las cosas bien. La realidad es que la batalla de la fe es solamente para valientes. La batalla de la fe es para cristianos que queremos comprender el panorama de la vida real. Y es que no se trata de meter la cabeza, como la decía hace unos momentos, como la avestruz. No se trata de decir cruz, que se vaya el diablo y venga Jesús. No se trata de ignorar, no se trata de hacer eso. Se trata de entender que la buena batalla de la fe no es nada más, nada menos a algo que como hijos de Dios día a día tenemos que enfrentarnos, tenemos que confrontarlo, tenemos que esperar y tenemos que confiar hasta que Cristo venga. Entonces, ¿cómo se pelea la buena batalla de la fe? Porque aquí, en esta frase que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, y la repito nuevamente: pelea la buena batalla de la fe. Fíjense que en el castellano, la batalla generalmente la asociamos con el poder que se mide entre dos personas, así como que agarrarse a golpes, y tú le metes el pie y le cortas la cabeza, y todas esas cosas que de repente se nos viene en la imaginación. Pero en el griego la palabra pelea viene de un derivado que significa agonizou. Perdón la palabra tan extraña, pero esta palabra del griego agonizou en realidad tiene mucha riqueza espiritual. Porque cuando Pablo le dijo a Timoteo agonizó, en otras palabras, Timoteo pelea, es porque la palabra pelear en verbo tiene tres significados que Timoteo seguramente tuvo que comprender de lo que significa cómo se pelea la buena batalla de la fe. Uno, significa luchar para oponerse. Porque en aquellos tiempos existían las peleas grecorromanas. Eran hombres que medían sus fuerzas, y aquellos que han visto las peleas de los luchadores, pero no de mascarita sagrada, ni de sangre, no, yo estoy hablando de los que se encuentran principalmente en las escuelas, en las olimpiadas, que lo vemos mucho, que son dos personas que se miran de frente y buscan la manera entre las manos, ¿cómo qué? Pelear, pero ¿de qué manera? ¿Con qué finalidad? De someter al otro y derribarlo. Esas peleas en realidad son peleas que tienen algo peculiar, y se trata de que tú sabes que el trabajo de la otra persona es someter, pero también tú sabes que tu trabajo es someter a la otra persona. Y lo que le decía Pablo a Timoteo cuando le estaba diciendo pelea la buena batalla, lo que le está diciendo Pablo a Timoteo es: Timoteo, tu deber como cristiano es oponerte hasta someter. Dice la Biblia en Filipenses 3:11 y 20: con esto no quiero decir que ya he logrado hacer todo lo que he dicho, ni tampoco que yo sea perfecto, pero sí puedo decir que sigo adelante luchando para alcanzar esa meta, pues para eso me salvó Jesús. Cuando Pablo le escribe a la iglesia de Filipos, les está diciendo: lo que yo he hecho en mi fe cristiana todo este tiempo es someter la corrupción, no que la domine, sino que no sea dominada por ella. Lo que le está diciendo Pablo a Filipos, a la iglesia de Filipos, y lo que Pablo le decía a Timoteo es: Timoteo, la buena batalla de la fe es no dejarte someter.
Es no dejarte vencer, es no dejarte manejar, no dejarte manipular. Y mira, hermano, te voy a decir algo, en la fe cristiana, aunque parezca extraño, es cierto, a veces los problemas nos someten. A veces las necesidades, como esos dos personajes que se dedican a someter uno al otro, a veces terminan sometiéndonos. ¿Y cómo sabemos cuando nos someten? ¿Cómo sabemos cuando en la batalla estamos siendo sometidos? Es simple. Cuando básicamente ya dejamos de pelear. Es simple. Cuando ya dejamos de esforzarnos. Es simple. Cuando perdemos el ánimo y lo único que esperamos es que el referee le dé el fallo al otro, el gane al otro. Y sabes, en la fe cristiana, algunos creyentes tienen estos padecimientos. Actualmente están sometidos por algo, por un pasado, por un presente, o inclusive hasta por un futuro. Todavía me suceden las cosas y ya están sometidos, ya están en el estado del desánimo, ya están en el estado de la indiferencia, ya están en el estado inclusive de la derrota. No lo dicen con sus labios, pero con toda su actitud, con todo su comportamiento, ya lo están demostrando. Y Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, tienes que luchar y tienes que oponerte a esto hasta que no seas sometido. Hermano mío, no te dejes someter. Es más, como dicen por ahí, ¿verdad? Si las mujeres de ahora ya no se someten a sus esposos. Qué bueno que no traigo lentes, porque yo sé que las hermanas me tiraron una mirada medio acá, dirían los chavos. No te sometas al diablo, hermana. No te sometas a la tristeza, no te sometas al pasado, no te sometas a tus errores. Compréndelo. En este tiempo, en esta fe, en esta parte de la fe cristiana, tenemos que comprender que estamos luchando constantemente para no ser sometidos por estos aspectos antagónicos. Dos, ¿qué significa cuando dice el apóstol Pablo, pelea la buena batalla o pelea el agonizó? Esfuérzate hasta terminar. En otras palabras, Pablo le decía a Timoteo, Timoteo, aquí no se trata si tú ya no tienes fuerzas. Aquí se trata hasta que tú ganes. Y sabes, a mí me atrae mucho cuando de repente vemos los partidos, particularmente de fútbol soccer, que vemos que uno de los dos equipos va perdiendo. Y yo creo que todos hemos visto en algún fragmento esto, que ya prácticamente ya están todos en el estadio chiflando. Todos en el estadio están chiflando. Y usted ve que los jugadores que van perdiendo, pareciera ser que no están dispuestos a renunciar hasta que el árbitro siga. No están dispuestos a renunciar. ¿Por qué? Porque la instrucción en ellos es: no importa si vas perdiendo, no importa si te están presionando, no importa si no tienes fuerzas, tú vas a luchar hasta que se acabe. Y en la fe cristiana es igual. Es cierto, a veces no hay ánimo, a veces no hay fuerzas, a veces no hay ganas, pero lo que sí hay es el Espíritu Santo de tu parte para decirte si puedes continuar. Ánimo, sigue adelante, busca al Señor, camina a la siguiente milla. Y seguramente Timoteo necesitaba escuchar esto, y no solo Timoteo. Creo que muchos cristianos necesitamos escuchar esto. Porque la Biblia dice que Pablo le recuerda a Timoteo, en el capítulo 1, le recuerda a Timoteo que él había impuesto sus manos. Y que en esa oración, en esa imposición, él había sentido, por revelación del Espíritu Santo, que en él había un don de parte de Dios para servir a Dios, para ser un cristiano fervoroso. Y algunos piensan, algunos escriben, que cuando Timoteo recibe estas cartas es porque Timoteo en realidad no es que estuviera trastabilando, no, pero Timoteo estaba viviendo de una manera muy difícil en la fe cristiana. Porque no es lo mismo que yo vaya con Pablo a diferentes lugares y que vaya en el nombre de Pablo, a que Pablo ya no esté aquí.
Es como le pasa a muchos cristianos. Yo sé que cuando algunos venimos a la iglesia y estamos aquí, se nos olvidan a veces los problemas, hermanos. Sí se nos olvidan. Y nos gozamos y nos alegramos. Pero a veces llegamos a casa y se ve esa carta, viene la dolencia otra vez. Volteamos a ver a esa persona. Vivimos ese ambiente difícil. Y es como volver a recordar, a caer nuevamente en la tristeza. Y Pablo le decía a Timoteo, esfuérzate hasta terminar. No dejes de orar por los tuyos hasta que sean salvos, por favor. No dejes de interceder hasta que Dios te conteste. Si es necesario que tengas que ser como aquella viuda de aquella parábola, la oración persistente, sélo y dile a Dios en tu oración. Dile a Dios con tu corazón: Señor, esto duele, esto es difícil, pero no lo dejaré de intentar hasta que tú tomes control, hasta que tú me fortalezcas, hasta que tú obres y no te mueves de pelear la buena batalla de la fe, hermano mío. Pero ¿qué significa también? ¿Cómo se pelea la buena batalla de la fe? Con todas tus fuerzas. Este agonizó que se menciona en el griego, en realidad Pablo estaba ocupando una palabra que era muy conocida o muy popular en el Shema. En Deuteronomio capítulo 6, cuando Moisés estaba con la segunda generación de israelitas, de hebreos, Moisés les estableció de parte de Dios una instrucción muy particular, muy hermosa. Como en aquellos años no había la tecnología, tal vez, la repetición, todo eso que nos, en cuestión de memoria, nos ayuda a continuar. Moisés le dijo al pueblo de parte de Dios a aquellos hombres: quiero que escriban en los dinteles de sus puertas. Quiero que cuando vayan caminando con sus hijos, y ahí está el capítulo 6 de Deuteronomio, le dice: amarás a Jehová tu Dios, ¿cómo dice? Con todo. Esa frasecita que aparece ahí, con todo, es la misma frase que el apóstol Pablo está utilizando en el griego para entenderse sobre el hebreo. ¿Por qué? Porque la palabra con todo o con todo significa con todas tus fuerzas. Y literalmente la palabra con todas tus fuerzas significa con todo tu mucho. Y es con todo tu mucho. Qué extraño, ¿verdad? Pero con todo tu mucho, es decir, vas a entregarlo todo. Vas a darlo todo. Pero estoy cansado, lo vas a dar todo. Pero ya no puedo, lo vas a dar todo. Pero ya me cansé, lo vas a dar todo. Es como cuando en la vida, ¿quién no le ha tocado ver estos escenarios, hermanos? Que muere papá particularmente, y a las mamás les toca vivir el episodio de la viudez y con hijos pequeños, o el papá se va de casa y los hijos pequeños. Generalmente las mamás están destrozadas, las esposas están destrozadas, pero aun cuando están hechas pedazos, ya sea por la pérdida total o ya sea porque se alejó el varón, yo lo digo porque yo lo viví. Mi madre tuvo que navegar con nosotros porque murió mi papá. Y yo recuerdo que yo bajaba de las escaleras y mi mamá estaba en la mesa, estaba llorando. Lo vi muchas veces. Y yo me asomaba por la pared. Y yo la veía que lloraba y lloraba y lloraba a Dios y lloraba y le decía que no podía. Y a veces me subía, pero a veces cuando veía eso, yo llegaba y me acercaba a ella. Y decía: ¿qué tiene? Se limpiaba sus lágrimas en breve y me decía: todo bien, mijo, todo bien, Dios está con nosotros. Y aunque probablemente en su interior, como muchas mamás, están despedazadas, ellas saben que tienen la misión de sacar adelante a sus hijos. Cuando dijo el apóstol Pablo, con todo, y dio el Shema, le estaba diciendo a Timoteo: Timoteo, aunque ya no puedes, esas pocas fuerzas que te quedan serán suficientes para que Dios las tome y Dios te haga caminar y continúes la fe cristiana. Porque es cierto, hermano,
A todos nos pasa que en algún momento queremos renunciar a una actitud, a una asignación del Señor, a una capacidad, a una comunión, a una etapa de la fe cristiana. A todos nos ha pasado. Y porque decimos, bueno, es que para que ya sigo adelante. Sí, pero Pablo le dice a Timoteo, con todo, Timoteo, en otras palabras, con todo lo que te queda, sí, con todo. Y de eso se trata la fe cristiana. En la fe cristiana no se viven los más inteligentes. En la fe cristiana no estamos aquí los mejores. En la fe cristiana estamos los que tenemos el deseo y el corazón de decirle a Dios, con todas mis fuerzas pelearé hasta que vengas. Con todas mis fuerzas pelearé hasta que me conquistes. Con todas mis fuerzas pelearé hasta que te glorifiques. Y tú te mantienes firme en tu comunión con Dios. ¿Sabes por qué se apaga la pasión? Porque dejamos de pelear. ¿Sabes por qué nos acostumbramos? Porque dejamos de pelear la buena batalla. ¿Sabes por qué a veces entramos en un estado de indiferencia? En un estado de conformismo. En un estado de... porque el Señor no me suelte. Hay una hermana en la fe, hace unos 10 años me la traía a la memoria. Lo decía a manera de broma, yo lo sé, pero era muy tonto. A veces conversábamos y me decía, pastor, no importa que entre de panzazo al cielo. Yo la veía y le decía, no voy a decir su nombre, claro, porque ella ve las grabaciones, aunque ya no se congrega aquí, está del otro lado. Yo le decía, de panzazo no. No se crea, pastor, estoy bromeando. Y bromeaba, yo sé que bromeaba. Pero viéndolo en un aspecto real, es cierto, a veces así se vive la fe cristiana. Se vive de conformismo. Se vive de gota en gota. Se vive reprimido. Se vive acostumbrado a la indiferencia. Se vive a distancia. Y Pablo le dijo a Timoteo, tienes que pelear la buena batalla. Quiero imaginarme que Timoteo tuvo que recordar cuántos episodios vivió con este hombre de Dios, en donde veía cómo Dios estaba con él. Y seguramente Timoteo tuvo que reconocer que sí se puede. Venga, hermanos. La buena batalla de la fe no crea que este mensaje fue transmitido para creyentes que ya no vienen a la iglesia o para creyentes que va a ser su último culto en la iglesia. Le repito lo que dije al inicio del mensaje. A veces se vive la fe cristiana, pero en realidad no estamos luchando la buena batalla. A veces solo es un poquito. Yo sé que aquí hay hermanos míos en la fe que este mensaje les trajo el recordatorio de que tienes que volver a elevar tu corazón, tienes que volver a apasionarte por Dios, tienes que volver a buscar al Señor, tienes que volver a caminar en esa madurez. Todos tenemos una etapa en la fe cristiana en donde estuvimos arriba, lo digo a manera de analogía, de ilustración, pero algunos han bajado mucho, están volando bajo. Y necesitas volver a estar en la buena batalla. Necesitas volver. ¿Por qué, pastor? Porque esa es la buena batalla. Ahí es donde realmente se conoce más a Dios. Ahí es donde realmente se crece, se madura, se compromete, se vive la fe cristiana genuinamente. Pablo no quería que Timoteo fuera un cristiano cualquiera, un pastor cualquiera, un líder cualquiera. Él quería que Timoteo volviera
a esa pasión, a ese fuego, a ese compromiso. Yo quiero invitar en esta tarde a que se ponga de pie.